Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Carmen Warner. Soy médico cirujano y con especialidad en psiquiatría. Egresé el año pasado del Instituto Nacional de Psiquiatría de la especialidad y durante los últimos 3 años de mi especialidad, 2 años de la especialidad y este año, he sido parte de un programa de divulgación de salud mental que se llama Mentalizarte, del cual soy ilustradora. Entonces van a ver pues los dibujos de Mentalizarte, un poco para abordar este importante tema que son las diferencias entre depresión y ansiedad. Y pues bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que son los trastornos mentales, un poquito la epidemiología y por qué es importante hablar de estos temas y por qué tenemos que irnos sacudiendo el estigma, irnos sacudiendo el tabú al respecto y empezar por nosotros mismos. Antes de querer ayudar a alguien, tenemos que estar bien nosotros en nuestra salud mental. Entonces, bueno, se estima que en México más de 11 millones de personas viven con depresión. Es el primer lugar en discapacidad para las mujeres y el 9º para los hombres. Y estimamos que el 20% de las personas mayores de 65 años padecen depresión por la misma situación de falta de oportunidades, falta de empleo, enfermedades, mayor comorbilidad, deterioro de la salud en general. Los trastornos más comunes en la población general son los trastornos de ansiedad. El porcentaje varía según las muestras. Se estimaba que pre-pandemia más o menos el 25-30% de la población general tenía algún trastorno de ansiedad. Post pandemia eso ha aumentado bastante y podemos estimar que más o menos el 40% de la población general cumple criterios para algún trastorno de ansiedad. Eso no quiere decir que sepan que lo tienen, pero si hiciéramos un diagnóstico a muchísima gente, probablemente 4 de cada 10 cumplirían criterios para un trastorno de ansiedad. El 60% de las personas con algún problema de salud mental no reciben atención ni tratamiento, lo cual es bastante grave. Más o menos 1 de cada 6 personas, lo cual equivaldría más o menos al 16% de la población, padece depresión. No necesariamente lo sabe o no necesariamente está diagnosticado o tratado. Y el 50% de la población mundial en algún momento de su vida cumplirá criterios para algún trastorno mental, en algún momento de su vida. Eso no quiere decir que todos los trastornos mentales necesiten tratarse con medicamentos o necesiten un tratamiento farmacológico, pero seguramente en algún momento de nuestra vida es muy probable que alguno de nosotros cumplamos criterios diagnósticos para depresión, para algún trastorno de ansiedad, para alguna fobia. Entonces, pues es importante hablar de esto porque la gente piensa que los trastornos mentales son algo gravísimo y que solo se ven en hospitales psiquiátricos y que uno nunca está tan grave, pero la realidad es que los criterios diagnósticos son bastante amplios y cada vez nos estamos dando cuenta de que la salud mental nos toca a todos. ¿Qué es un trastorno mental? Bueno, un trastorno mental se define como una afección que perjudica el sentimiento, o sea, el afecto, el comportamiento y los pensamientos de quien los padece. Es una enfermedad del cerebro, son enfermedades del cerebro y se manifiestan por desequilibrios bioquímicos entre los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que nuestras neuronas producen para pues, generar el equilibrio neurológico, para dar lugar a nuestras emociones, a nuestra regulación de sueño, a la regulación de nuestro apetito, a la regulación de nuestros pensamientos.
nuestra motivación, nuestra atención. Entre los neurotransmisores más importantes están la noradrenalina, que la vamos a ilustrar con una ardilla y se va a llamar noradrenardilla. Y nos vamos a acordar de ella porque es un animalito súper inquieto, es un animalito que todo el tiempo está buscando su bellota y que no se le vayan a quitar y dónde voy a esconder mi nuez, y son animales sumamente rápidos y ágiles. La noradrenalina se caracteriza por ser la adrenalina que está en el sistema nervioso central o en el cerebro. Por lo tanto, es un neurotransmisor pues de atención, de estar estimulado, de estar alertas. Luego tenemos la serotonina, que la vamos a identificar con una nutria, le vamos a poner la serotonutria. ¿Por qué? Pues cuando pensemos en la serotonina, pensemos en una nutria acostada en el agua, abrazando a su bebé nutria, tranquilamente, relajada. ¿Por qué? Porque la serotonina se encarga de la regulación de nuestro apetito, de nuestro sueño, de nuestra ansiedad. Entonces, en general, la serotonina se asocia con actitudes más tranquilas, con actitudes un poco más, pues, de somnolencia, de bienestar. El glutapato o el glutamato es un estimulante muy importante del sistema nervioso central, y la realidad es que el glutamato pues no cumple funciones específicas. Sobre todo lo podemos ver involucrado en procesos de aprendizaje, en procesos de regulación del pensamiento, en procesos de regulación de estimulación y vigilia. La realidad es que el glutamato está presente en todas las neuronas, en diferentes cantidades, en diferentes partes del cerebro, pero es muy importante y cada vez se le ha dado más importancia en algunos trastornos como esquizofrenia o trastornos del neurodesarrollo. Y tenemos a la dopamina, que lo vamos a identificar con un ratoncito, y es el dopamaus. ¿Por qué? Pues porque los ratones son animales que se mueven por la recompensa. Siempre están buscando estar recompensados. Siempre están buscando un quesito, siempre están buscando una migajita, y son capaces de poner su vida en riesgo con tal de estar calientitos en un lugar donde puedan tener comida y estar a gusto. Entonces, la dopamina es el neurotransmisor de la recompensa, es el neurotransmisor que se encarga de decirle a nuestro cerebro que nos estamos sintiendo bien, que nos estamos sintiendo a gusto. También está involucrado en la motivación y el aprendizaje. Las cosas que no nos son interesantes, que no nos motivan, pues probablemente no las vamos a aprender. Y las cosas que nos desagradan, que nos desinteresan, que no nos causan una sensación placentera, pues probablemente las vamos a olvidar o las vamos a descartar con mayor facilidad. De eso se encarga la dopamina y de muchas otras cosas. Todo el tiempo estas monoaminas o estos neurotransmisores están en actividad constante y en sinergia. Siempre están actuando uno con el otro y en conjunto. No es que sea solamente la dopamina en este momento o solamente la serotonina, sino que la regulación de todo nuestro estado mental y de todo nuestro estado de bienestar tiene que ver con que estos tres neurotransmisores estén en equilibrio. Cuando están en equilibrio y actuando de manera adecuada, pues tenemos pensamientos positivos, nos podemos concentrar, podemos poner más atención, podemos regular nuestras emociones negativas como el miedo o la tristeza. Nuestro estado de ánimo suele ser constante o debería ser constante. Y pues en general tenemos buena capacidad para memorizar las cosas, tenemos buen apetito, tenemos motivación, interés. Cuando alguna de las tres está cojeando, cuando alguna de las tres o varias, o dos o más, o las tres están en desregulación, o sea, cuando no están funcionando adecuadamente y no se están produciendo de manera adecuada por el cerebro, entonces viene un trastorno mental.
¿Cuál? Bueno, pues pueden ser muchísimos, ¿no? Pero para explicar que los trastornos mentales no son, digamos, algo que ocurre porque la persona no tiene suficiente convicción o no le echa ganas o porque los trastornos o que el trastorno mental está ocurriendo porque la persona lo escoge, ¿sí? Esto tiene un trasfondo genético junto con procesos ambientales, pero también, sobre todo, quiero que se queden con la idea de que este es un proceso bioquímico. Así como uno no le puede pedir a su tiroides que no tenga hipotiroidismo o que no tenga hipertiroidismo cuando se enferma la tiroides, pues así no le podemos pedir al cerebro que no se enferme. Es un órgano más. No le podemos, así como no le podemos exigir al hígado cuando llega alguna enfermedad hepática, como de, ay, chin, no manches, hígado, échale ganas, no seas así, órale, así, esfuérzate más, es que no puedes andar malito, produce bien tus sustancias, órale, hígado. Pues eso es lo que le hacemos a los trastornos mentales cuando le decimos a una persona que tiene un trastorno mental que lo que le está pasando es algo voluntario y algo controlable. El cerebro, que es el órgano que está involucrado, está disfuncionando, no está funcionando bien y por lo tanto los comportamientos, los pensamientos y las emociones de esa persona tampoco van acorde a lo que debería ser. Esta diapositiva es un poco como académica, pero sobre todo es para dar a entender que hay muchísimas enfermedades relacionadas con cambios en la concentración de dopamina en diferentes áreas cerebrales. Esto lo sabemos no porque podamos medir la dopamina directamente, no podemos. La dopamina, la noradrenalina y la serotonina son sustancias sumamente volátiles y no duran más que milisegundos en la sinapsis neuronal. Pero podemos, a manera de investigación y con estudios muy caros y todo, marcar con marcadores radioactivos los receptores en las neuronas de esos neurotransmisores y entonces inferir que cuando hay poquitos receptores de dopamina en cierta área cerebral y eso se relaciona con pacientes que tienen epilepsia, pues entonces sabemos que hay trastornos en las concentraciones y en la producción de los neurotransmisores, dependiendo de cuál sea el padecimiento. El aumento de dopamina en una parte del cerebro que se llama núcleo accumbens, que es un área muy especial para las emociones, para la memoria, para los comportamientos impulsivos, para los comportamientos afectivos, está relacionada con adicciones, con obesidad y depresión. Entonces, no es casualidad que muchas personas que padecen depresión, pues también tengan problemas para controlar su apetito, para controlar su forma de comer, o personas que tienen depresión, a lo mejor lo están manifestando como conductas impulsivas a la hora de uso de sustancias o uso excesivo de redes sociales, uso excesivo de cierto tipo de comida. ¿Por qué? Pues porque el área cerebral que regula esas áreas de recompensa, que es el núcleo accumbens, está teniendo un problema con la regulación dopaminérgica. Para que nos quitemos la idea de que la depresión se diagnostica cuando la persona ya no se levanta de la cama y ya verbaliza que se quiere morir, porque mucha gente piensa que tener depresión es estar tirado en la cama y decir, ya no quiero vivir, ya. Cuando la persona ya perdió el trabajo, cuando la persona ya perdió a su pareja, cuando la persona ya no está funcionando en ninguna de las áreas, no, ahora sí creo que sí tiene depresión. La realidad es que los criterios diagnósticos de la depresión son bastante accesibles, es decir, mucha más gente va a tener depresión de la que creemos si la sacamos de ese estereotipo. El primer criterio es ánimo triste o bajo ánimo, casi todos los días, casi todo el día, durante 15 días continuos, ¿sí? Al menos 15 días seguidos.
Y el segundo criterio que debe estar presente es la falta de interés o falta de capacidad para sentir placer, que se llama anedonia. Si uno o ambos de estos criterios están presentes durante más de 15 días, la persona ya tiene los primeros dos criterios para tener depresión. Y debe cumplir 4 o más de los siguientes. O sea, a partir del número 3, si cumple 4 o más de los siguientes, entonces esa persona tiene depresión. Dependerá si es una depresión leve, si es una depresión moderada o es una depresión grave. De eso ya se encarga más un especialista, pero sobre todo que vean que la depresión se puede manifestar de chile, de mole y de pozole. Puede tener aumento de peso o bajo de peso, puede tener insomnio o hipersomnia, o sea, la persona puede estar durmiendo menos de lo que debería o puede estar durmiendo más de lo que debería. Puede tener agitación, o sea, la persona puede estar sumamente inquieta o al revés, puede estar enlentecida, ¿sí? Alteraciones en el proceso psicomotor. Disminución de la energía, ideas de culpa y minusvalía. Yo no valgo nada, las cosas nunca me salen, nadie me quiere, nada me va a salir bien, probablemente no voy a lograr mis metas, ¿sí? Esas son distorsiones cognitivas e ideas depresivas, que son un síntoma de la depresión. Dificultad para concentrarse, dificultad para poner atención. Y uno de los criterios es que la persona puede llegar a tener ideas de muerte o ideas suicidas, ideación suicida o realizar intentos suicidas. Pero si se fijan, no es necesario que esté este criterio para diagnosticar depresión. Por lo tanto, es muy importante que si vemos que alguien tiene todo lo demás y lleva más de 15 días sintiéndose irritable, triste, desanimado, sin ganas, ya no hace las cosas que le gustaban hacer o ya no las disfruta como antes, pues probablemente estamos hablando de alguien que ya tiene un proceso depresivo. Bueno, esto ya lo mencionamos, es una enfermedad del cerebro que modifica los pensamientos, las emociones y la conducta de quienes la padecen. Y pues tiene una duración mínima de 15 días, pero existe la depresión persistente o la depresión crónica que puede durar más de 2 años. O sea, hay personas que viven con depresión más de 2 años y pues eso genera un poco más de dificultad para el diagnóstico, para el tratamiento y para la curación de esas personas. Entonces aquí tenemos a Raku, que es mi mapache al que todo le pasa. Y a Raku pues le pasan trastornos de ansiedad, trastorno depresivo, trastornos de sueño. Y pues aquí está Raku con sus ideas de culpa y con sus ideas de que nada le va a salir bien porque así piensa una persona cuando tiene depresión. ¿Por qué las personas cuando están deprimidas piensan cosas negativas y por qué las personas cuando no están deprimidas piensan cosas positivas? ¿O por qué las personas cuando están ansiosas tienen pensamientos con tendencia al miedo o tendencia a la catástrofe? Bueno, si nos imaginamos a nuestros pensamientos o nuestras ideas como una masa de galletas que todavía no tiene forma y nuestras emociones funcionarían como los moldecitos, los cortadores de galletas, lo normal es que nuestro cerebro tenga de todas las formas de galletas, que tenga de choco chips, que tenga de chocolate, que tenga de vainilla, que tenga de estrellitas, de triangulitos, de circulitos, de cuadraditos. O sea, nuestro cerebro normal tiene que producir ideas buenas, ideas malas, ideas de miedo, ideas de todo tipo. Mientras más variado sea nuestro popurrí, nuestra caja de galletas, eso es más fisiológico o más normal. Pero ¿qué ocurre en un trastorno mental? En un trastorno mental lo que ocurre es que el cortador de galletas como que se apropia de esa masa y todas las galletas salen cortadas con la misma forma.
Entonces, si el trastorno es depresión y el circulito es la tristeza, entonces vamos a tener puras galletas circulares. Si el trastorno es un trastorno de ansiedad y el cortador de ansiedad es una estrellita, vamos a tener puras galletas de estrellita, ¿sí? O combinadas, a lo mejor hay depresión con ansiedad y entonces tenemos puros circulitos y puras estrellitas, pero faltan cuadrados, rectángulos, arbolitos de Navidad, señoritos de jengibre, choco chips, o sea, nos falta todos los demás pensamientos que nuestro cerebro puede producir. Entonces, de alguna manera, nuestro estado afectivo moldea nuestros pensamientos y nuestros comportamientos. Por eso no tiene caso decirle a una persona que está deprimida, no pienses esas cosas, piensa positivo. Ah, no, pues sí, qué fácil es decirlo cuando tu cortador de galletas, pues no es el de la tristeza. Pero cuando tu cortador de galletas es el de la tristeza, pues está más difícil, ¿no? Por eso no tiene mucho caso pedirle a una persona que tiene un trastorno de adicciones o un trastorno de la conducta impulsiva, ya, bájale, compórtate bien. Es muy fácil, de verdad, es muy fácil. Solamente no tienes que hacer tonterías. Ah, bueno, sí, es muy fácil cuando esa área cerebral no está controlada por un cortador de galletas que todo el tiempo está, pues, diciéndole al cerebro, vamos a hacer algo que se sienta bien ahorita. La persona sabe que las consecuencias a largo plazo de sus acciones no van a ser las mejores, pero el impulso, el control del impulso es muy difícil porque el cerebro no está bien. Entonces, la depresión es 2 veces más común en las mujeres, sí, por cuestiones genéticas, por cuestiones de desarrollo hormonal, pero también por cuestiones culturales. Es decir, es socialmente bastante más normal o menos castigado que una mujer se sienta mal o que se sienta deprimida. Entonces se suele diagnosticar más en mujeres y las mujeres también suelen buscar más atención porque son mejores reconociendo sus emociones y se les permite socialmente sentirse mal. Los hombres se deprimen menos, no sé si realmente se deprimen menos, pero se diagnostica menos porque tienen mucha dificultad sociocultural para pues decir, me siento mal, soy vulnerable, pues no le estoy echando ganas y no puedo echarle ganas y tengo que mantener a mi familia y tengo que proveer, pero de verdad no tengo ni ganas de existir. Para los hombres es muchísimo más difícil esa apertura porque pues contradice todo lo que tenemos de estereotipo con respecto a la masculinidad típica, ¿no? Pero los hombres se suicidan 2 veces más que las mujeres. Es decir, las mujeres intentan suicidarse 2 veces más que los hombres y no lo consiguen, y los hombres sí se suicidan 2 veces más que las mujeres. ¿Por qué? Pues porque tienen más fuerza física, es decir, si deciden que se van a colgar, pues pesan más. Entonces, tienen más probabilidades de conseguirlo por ese factor físico. Tienen más medios, acceso a herramientas letales como armas de fuego o punzocortantes, etcétera. Entonces, pues, hoy en día la OMS estima que en los países de medianos y bajos ingresos, como es el nuestro, el 76 al 85% de las personas que tienen un trastorno mental no reciben atención ni tratamiento, lo cual es gravísimo. Es muchísimo más del 50% y eso, pues en términos de salud pública, es algo que nos debería estar alarmando mucho, mucho. Pero pues por el mismo estigma que tiene la salud mental y por lo impopular que es, pues es uno de los temas a los que casi no se les presta atención en cuanto a salud pública. Pero bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué da depresión? ¿Cuáles son las causas?
bueno, como todo en salud mental, como todo en psiquiatría, es multifactorial. No existe una sola causa, no hay un solo factor determinante. Se estima que el 40% del riesgo es genético, o sea, si tenemos familiares con depresión o algún trastorno mental, tenemos más riesgo de padecer depresión o cualquier otro trastorno. También hay factores ambientales como problemas de tipo vulnerabilidad social, como pueden ser exposición a la violencia, negligencias, inmigrantes, personas que pertenecen a minorías sexuales, factores bioquímicos como consumo de sustancias o otro tipo de venenos, otro tipo de sustancias que pueden alterar el proceso neuronal normal. Y también, en esto no nos vamos a meter mucho, pero es sumamente interesante cómo algunas personas, por su manera de ser o por su personalidad, o sea, por cómo se forjó su personalidad, también tienen mayor riesgo a padecer depresión. Personas que tengan poca tolerancia a la frustración, pocas herramientas para afrontar el estrés, tendencia al aislamiento y otras características de la personalidad. Hay que acordarnos que la personalidad se conforma con nuestro temperamento, que es innato, y nuestro carácter, que es adquirido. El carácter es lo que cómo nos van criando nuestros cuidadores. Cada vez podemos notar nuevas generaciones con menor tolerancia a la frustración, con menores herramientas para el manejo del estrés. Son chicos y chicas que no se saben frustrar y que todo lo quieren conseguir inmediatamente y de manera muy rápida y automática. Y eso probablemente tiene que ver, pues, con el estilo de crianza, con la inmediatez de las redes sociales, de los celulares, el estrés en el que viven los padres, las familias, ¿no? Entonces estamos afrontándonos a una generación con mucha más predisposición a problemas de depresión y ansiedad, precisamente por estas características. Ahora vamos a los trastornos de ansiedad. La ansiedad, o sea, cuando yo digo ansiedad, estoy hablando de algo que todos tenemos. Todos tenemos. La ansiedad es normal. De hecho, la ansiedad es evolutiva, es importante tenerla. Las personas que nunca se ponen ansiosas, pues generalmente les pasan cosas como muy extrañas porque no prevén el riesgo, no se alteran, no se preocupan. Por ejemplo, si voy a tener un examen de matemáticas y yo sé que las matemáticas no son lo mío y por eso estudié medicina y luego psiquiatría, pero si voy a tener un examen de matemáticas, pues digo, híjole, creo que tengo que estudiar para mi examen porque quiero que me vaya bien, quiero sacar una buena calificación y me interesa que me vaya bien en mi examen. Entonces, me duermo más tarde estudiando o me quedo más tiempo en la escuela estudiando, o al revés, solo me pongo nervioso y solo digo, ay, no puedo dormir, ay, estoy muy nervioso por el examen. Sí, pero esa ansiedad de la que estoy hablando, todos la tenemos y es normal tenerla. La ansiedad es un estado fisiológico que anticipa un estado de riesgo. Puede ser un riesgo a nuestra supervivencia o puede ser un riesgo a nuestro bienestar, ¿sí? Pero no es otra cosa que miedo. La ansiedad es miedo, pero como que pasado por el filtro racional pues de que eso representa un riesgo para nosotros, ¿sí? No es miedo instintivo, sino que es un miedo racionalizado. Pero, ¿qué es un trastorno de ansiedad? Un trastorno de ansiedad es cuando la ansiedad ya se vuelve crónica o se vuelve anormal, se vuelve constante y ya no nos deja funcionar. O sea, ¿de qué me sirve ponerme tan ansioso para el examen de matemáticas que ni estudiar puedo? O que solo estudié matemáticas y dejé de estudiar todo lo demás. O que estoy tan ansioso por el examen de matemáticas que ni salgo de casa y digo mentiras de que estoy enfermo y falto a la escuela ese día. Ese probablemente ya es un problema de ansiedad. Cuando la ansiedad nos ayuda a afrontar nuestros miedos y nos ayuda a prepararnos
para afrontar un posible riesgo, eso es normal. Pero cuando ya la ansiedad todo el tiempo es excesiva, es perjudicial, no nos permite ver la otra cara de la moneda, pues entonces ya probablemente estamos hablando de un trastorno de ansiedad. ¿Y por qué la ansiedad es tan difícil de quitar o por qué es tan difícil dejar de ser preocupones? Bueno, pues porque el área cerebral que controla nuestro miedo es el cerebro reptiliano, el sistema límbico, que se compone por el hipocampo, la amígdala, el tálamo, que están iluminados ahí en el centro del cerebro del pobre Raco. Esa área cerebral es el cerebro pues más instintivo, más reptiliano, que se encarga de los instintos más básicos: alimentación, sueño, supervivencia, memoria, aprendizaje. En cambio, la corteza cerebral, que es el área más superficial, la corteza frontal, que es la que está iluminada de amarillo, esa es la que controla nuestro pensamiento racional. Esa es la que nos permite decir, a ver, sí, o sea, ha temblado muchas veces, pero es improbable que tiemble todos los días. O sea, no tienes por qué estar pensando todo el tiempo en que va a temblar, solamente que cuando suene la alarma sísmica, pues protégete y cuídate, ¿sí? Pero cuando una persona ya tiene una fobia a los temblores, esta área de la cabeza, el lóbulo frontal, la corteza, no es la que está dominando. La que está dominando es el cerebro límbico, es la parte instintiva, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el cerebro del instinto, el cerebro reptiliano, está estrangulando a la pobre corteza cerebral y no la deja ni respirar. O sea, la persona no puede pensar en cosas lógicas. La persona no puede pensar en que eso es una cosa muy improbable o que no tiene por qué pensar en esas cosas si o sea, si la probabilidad de que eso que está pensando sea la realidad. ¿Por qué? Porque el cerebro está dominado por el miedo. El cerebro está dominado por el área cerebral que controla ese miedo. Y entonces las respuestas normales o las respuestas fisiológicas al miedo son las 3 Fs: fight, flight or freeze, que son pelear, huir o paralizarse o congelarse, ¿sí? Si pensamos en un tlacuache o en una zarigüeya, esos pobres bichos, cuando sienten que viene una amenaza o cuando así nada más de escuchar los pasos de un gato que está a lo lejos, su sistema de miedo es tan potente que los paraliza por completo. O sea, su cuerpo se paraliza involuntariamente y el pobre queda y se hace la muerta. Decimos que se hace la muerta, pero eso no lo puede escoger el pobre animal, eso es algo instintivo, es algo automático, ¿sí? Algunas personas tienen este proceso de congelarse o de paralizarse ante la ansiedad o ante la amenaza, y cuando está temblando y escuchan la alarma sísmica se quedan así, se quedan congelados. Y dices, no, pero es que tienes que moverte, tenemos que bajar. No, 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 no me puedo mover, no, 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 no. Eso es porque el cerebro reptiliano o el cerebro del instinto que está atropellando a la pobre corteza cerebral y que la corteza cerebral dice, no, baja, tienes más probabilidades de sobrevivir si bajas y te cuidas, pues no. El pensamiento lógico, el pensamiento racional en ese momento está bloqueado. Fight, pues pelear, actuar de manera impulsiva, actuar de manera violenta, ponerse a pelear con todo el mundo, a gritar. O sea, en cuanto la persona empieza a ponerse ansiosa, empieza a tirar cosas, grita, ay, pero ¿por qué me dices eso? No me molestes, se pone violenta, ¿sí? Porque es una respuesta impulsiva, una respuesta de lucha ante el miedo. O flight, huir, o sea, salir corriendo como gacela en cuanto escuchas un ruidito de que a lo mejor ahí viene el jaguar. Estas son respuestas normales, pero cuando ya la persona tiene un trastorno de ansiedad, estas respuestas pues ocurren de manera caótica, ocurren de manera disfuncional y la persona no puede controlar su ansiedad. Por eso les decía,
una respuesta al examen de matemáticas puede ser no ir a la escuela, lo cual sería un flight, sería una huida ante el examen, ante el riesgo. O puedo estar enfrente al examen y quedarme viendo la hoja y quedarme agarrando el lápiz y no responder ninguna pregunta, o no poder terminar de responder las preguntas porque me quedé atorado en una sola. Eso es un ejemplo de freeze, o sea, de congelarse. O fight, que sería la actitud pertinente y que sería lo que debería pasar, sería, pues el examen no me va a ganar, yo le voy a ganar al examen, voy a estudiar. ¿Sí? Esa sería la reacción pertinente, pero una persona que ya tiene un problema de ansiedad, pues probablemente no puede adoptar esa defensa pertinente o no puede adoptar esa actitud funcional. ¿Por qué? Pues porque el cerebro no está pudiendo pensar en las opciones para solucionar el problema, sino solamente que está desbordado de miedo y desbordado de preocupación. Las personas que tienen trastornos de ansiedad suelen ser personas que quieren tener el control de todo. ¿Por qué? Pues porque sentir que tenemos el control evita, o sea, sentir que las cosas van a salir como nosotros queremos evita que pensemos que van a salir diferente. Son personas que evitan exponerse a nuevas experiencias, hacen intentos por controlar lo que los demás piensan o cómo los demás se comportan, están constantemente intentando controlar a los demás, procuran aferrarse a lo conocido y a lo que consideran seguro, aunque sepan racionalmente que no es lo mejor. Suelen sentir mucha frustración, enojo o impotencia cuando sienten que una situación sale de su control y se suelen mostrar molestos en situaciones o con las personas que escapan a nuestra idea de seguridad. Entonces, seguramente conocen a alguien así o están diciendo, chin, creo que tengo un poquito de eso. A ver, todos podemos llegar a tener cierta necesidad de control y es importante que tengamos cierto control. Se nos van las riendas. Ay, dice que mi conexión es inestable. Bueno, sí. Pero cuando ya somos tan controladores, creo que alguien tiene su micrófono prendido, sonando por ahí, pero bueno. Cuando tenemos un trastorno de ansiedad, la necesidad de control es tal que ya no nos ayuda a controlar, sino que solamente nos ayuda a sentirnos frustrados porque es como de, es que yo quisiera que mis empleados fueran más puntuales. Bueno, pues con el tráfico que hay en esta ciudad y con las situaciones difíciles que a lo mejor están viviendo, es muy difícil que usted controle a qué hora llegan los demás. Lo que sí puede hacer es avisarles con antelación de las consecuencias de que pueden ocurrir si no llegan temprano y ya ellos verán. Ay, es que me enoja que mi hija no coma lo que yo le digo que coma. Pues sí, pero si la chava ya es mayor de edad y no va a tragar, usted no puede obligarla a comer otras cosas. Es decir, ya la ansiedad y la preocupación es llevada a un momento de disfunción y de que hace sufrir a la persona. Existen varios trastornos de ansiedad, no nos vamos a clavar mucho en la clasificación, pero para que vean, en la casilla verde están los trastornos de ansiedad formalmente clasificados, como las fobias, la fobia social, la aracnofobia, fobia a la sangre, fobia a los temblores, el trastorno de pánico, que es tener episodios de miedo intenso en los que hay taquicardia, sudoración, temblor, la persona siente que se va a morir en ese momento. Y está el trastorno de ansiedad generalizada, que es uno de los más frecuentes, que es durante 6 meses o más, la persona constantemente está preocupado de manera excesiva y anticipa siempre que lo peor va a pasar. Por ejemplo, si alguien le dijo, ay señora, voy a llegar a las 10:10, o sí mamá, llego a las 10:10 de la escuela, y son las 10:15, y son las 10:30, y no nos ha escrito, y no nos ha dicho nada, y ya le llamamos una vez y no nos contesta el teléfono, seguro ya lo atropellaron, seguro ya lo secuestraron,
seguro ya chocó el metro y explotó y cayó un meteorito en la escuela. A ver, no, y resulta que el chavo se quedó comiendo unos tacos. ¿Sí? O sea, no podemos pensar en lo más probable, sino que nuestro cerebro se va automáticamente a lo catastrófico. Eso es el trastorno de ansiedad generalizada. Aquí está mi pobre Raku sufriendo una crisis de pánico en la que tiene sensación de falta de aire, mandíbula trabada, sensación de frío, sensación de calor, taquicardia, dolor en el pecho, se le aflojaron los intestinos y le dio un poco de diarrea, sensación de hormigueo en las piernas, temblor, sí, o sea, pobrecito. La gente que ha tenido una crisis de pánico en su vida sabe de lo que estoy hablando. Y para los que no han tenido una crisis de pánico en su vida y vean a alguien que se la está pasando así de mal, hay que ser empáticos porque hay que acordarnos que esta parte del cerebro que está haciendo eso no lo está haciendo a propósito. No le vamos a decirle a la persona, a ver, tranquilízate, no exageres, ay, ya bájale, respira. Y la persona así de, no, me voy a morir. ¿Sí? En verdad, el cerebro de esa persona cree que se va a morir. Le tenemos que ayudar a encontrar un punto en el que se sienta más seguro. Aquí está la anticipación catastrófica. En el pobre de Raku, pues piensa que si va a salir a dar un paseo lo van a atropellar. Siente que si va a buscar novia, pues se la van a bajar. Piensa que si sale a mudarse al bosque en lugar de vivir en la ciudad, pues va a venir un cazador y se lo va a echar. Entonces, todo el tiempo está anticipando lo peor, lo peor, lo peor. Y esa anticipación catastrófica y esos pensamientos y preocupaciones excesivas no lo dejan vivir. Tiene tensión muscular, tiene dolor en el cuello, dolor en la espalda. Y aquí el gran tema, cuando vienen combinados. El combo depresión más ansiedad, pues es bastante frecuente. Más o menos un 30%, 40% de los pacientes que tienen depresión también van a tener una cantidad importante de síntomas de ansiedad y muchas veces vienen con las dos, o sea, vienen con trastornos de ansiedad y con depresión. ¿Y qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues a veces es difícil de saber. A veces es difícil saber si empezaron con un trastorno de ansiedad y luego se fueron a depresión porque pues, uno no puede vivir todo el tiempo pensando lo peor y sin poder dormir y sin poderse relajar. O viceversa, empezaron sintiéndose mal, tristes, desanimados, fueron perdiendo a sus amigos, se fueron aislando, fueron perdiendo el trabajo o empezaron a tener problemas en la escuela y a partir de ahí empezaron a decir, es que me está yendo mal, es que nadie me quiere, es que soy un fracasado en la vida, es que no me puedo dejar de preocupar, ¿sí? Entonces, muchas veces van de la mano. La verdad es que cuando uno le encuentra sentido a los criterios de depresión, dices, ah, no, pues sí, si la persona se siente así, obviamente le va a dar preocupación su bienestar. Y viceversa, una persona que tiene ansiedad y que todo el tiempo está pensando en cosas feas y no puede vivir en el aquí y en el ahora, pues también es normal que se deprima. Ahora vamos a lo práctico. ¿Qué podemos hacer? Bueno, las depresiones que se clasifican como leves o los trastornos de ansiedad leves casi siempre pueden mejorar con intervenciones de tipo terapéutico, o sea, de tipo psicoterapia, con cambios de hábitos, o sea, tener mejores horarios para dormir, horarios fijos para despertar, tener una alimentación balanceada, no estarle dando cuerda a la fiesta todos los fines de semana, o al revés, si somos muy pasivos y muy sedentarios y casi no salimos, pues empezar a movernos más, empezar a salir más, convivir con la naturaleza, empezar a hacer yoga, empezar a hacer natación, ejercicios. Casi todos los trastornos con calidad de leves van a mejorar así. ¿Qué pasa cuando ya los criterios son un poquito más de moderado o grave o la persona ya está disfuncionando más? Pues generalmente se beneficia de una consulta psiquiátrica y una temporada, más o menos 6 meses a un año, de tratamiento antidepresivo. Los antidepresivos no son medicamentos controlados, no causan adicción, no causan esterilidad,
no cambian la personalidad, no, o sea, muchísimos mitos. Si fueran medicamentos controlados, se venderían con receta y los antidepresivos no se venden con receta. Hay algunos ansiolíticos que sí pueden generar tolerancia y dependencia si se abusa de ellos, y esos sí son controlados. De todas maneras, yo no quiero promover la automedicación, yo no quiero que ahorita los que dijeron, yo creo que tengo depresión, se vayan a la farmacia y, señorita, ¿cuál es su antidepresivo más barato? No. Vayan a atenderse, vayan a por una valoración, y si tienen dudas o si tienen la duda, lo mejor es ir a descartar, es decir, ir a una valoración y decir, creo que tengo, pero a lo mejor puede ser solamente cambiando mis hábitos, usando menos el celular en la noche, usando menos la computadora en la noche, teniendo espacios de relajación, teniendo espacios de diversión, de convivencia, de autocuidado. Ya está comprobadísimo que el uso excesivo de pantallas, de redes sociales y de dispositivos electrónicos, sobre todo en niños y en adolescentes, causan depresión y ansiedad y causan problemas para la atención y la concentración. Entonces, después de 2 años de pandemia, en los que lo único que hicieron fue usar estas cosas, lo que tenemos que hacer ahora es recomendarles a los chavos que salgan, que jueguen, que aprendan a usar la regla y la escuadra, que aprendan a jugar con la pelota, que empiecen a convivir entre ellos, porque están habiendo muchísimos problemas de ansiedad y de depresión en niños y adolescentes, y esto cada vez tiene que ver más con el uso excesivo e hiperestimulación que tienen estos aparatos. ¿Qué pasa cuando nuestro cerebro no se relaja? Cuando nuestro cerebro no se relaja, entonces no se prende esta cosa que se llama red neuronal por defecto o Default Mode Network. Es muy importante que nuestro cerebro se relaje, y en esos momentos en los que estamos mirando un paisaje, o en los que estamos escuchando música, o en los que estamos caminando por el parque y no estamos viendo el celular ni platicando con nadie, simplemente cuando nuestra mente se pone a divagar y empezamos a imaginar cosas, empezamos a acordarnos de una conversación que tuvimos con alguien, o empezamos a imaginar cómo conversaríamos con esa persona, esos momentos son súper importantes para la resolución de problemas y la creatividad. Nuestro cerebro se tiene que imaginar haciendo las cosas antes de hacerlas. Y cuando no tenemos estos momentos de reposo y no dejamos de estar estimulándolo, no se activa la mentalización o la imaginería, y por lo tanto la gente se vuelve menos creativa, tiene más dificultades para resolución de problemas, ¿sí? Esta red es muy importante, y antes creíamos que el no estar haciendo nada era malo, ¿no? Como de, es que no estás haciendo nada, eres un flojo, ¿sí? O el tiempo es dinero, mientras menos cosas hagas, peor. Pues no, ahora resulta que el cerebro necesita momentos de no hacer nada, necesita momentos de no hacer cosas y funciones ejecutivas, porque así es como se vuelve un cerebro creativo y busca soluciones a los problemas. Si no le damos tiempo al cerebro de imaginar y de mentalizar en cómo va a resolver las cosas, entonces no le vamos a dar al cerebro tiempo de resolverlas el día que sí lo tengamos enfrente. Ahora, estos son consejos útiles sobre qué hacer para ayudar a una persona que tiene algún problema depresivo o expresa ideas suicidas o expresa ideas de ya no querer vivir. Si nos vamos a poner a ayudar a esa persona, tenemos que escucharla sin limitar el tiempo. O sea, a ver, cuéntame, explícame. Vamos a sentarnos y vamos a hablar con tiempo. Porque esto de que tienes 10 minutos y a ver, dime qué te pasa, pues no, así la persona no va a poder contarnos la historia completa. Entender que la persona está sufriendo y necesita ayuda. Acompañar con una presencia cálida y empática. Permitir que la persona exprese sus emociones. Si le decimos a los niños, no llores, no digas esas cosas,
mamá, es que me siento muy triste. No, tú no te sientes triste, no digas eso, piensa positivo. Ah, no, pues entonces está bien difícil que la persona realmente exprese cómo se siente. Y todavía más que exprese que se quiere morir. Por eso la ideación suicida a veces siempre pasa oculta. No nos enteramos que la persona se quería morir hasta que se muere. ¿Por qué? Pues porque imagínense, si es difícil decir que no nos sentimos bien, imagínense decir que se quieren morir. Esas cosas no se dicen, eso calladito, a ver, no, 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 tú sí que quieres vivir, tú sí que quieres estar, no, ni lo digas. Ah, pues entonces, si reprimimos la expresión de las emociones, estamos cayendo en reprimir la solución al problema. Preguntar, ofrecer ayuda, ¿qué puedo hacer por ti? Respetar, no usar palabras de regaño, no usar palabras de reproche, quitar los medios con los que la persona se puede hacer daño y no dejar sola a la persona, o sea, cuerdas, cuchillos, navajas, sacapuntas, todo con lo que una persona se puede hacer daño. Si la persona ha tenido comportamientos previos o ha manifestado ideas de hacerse daño, hay que quitarlo. E invitar y acompañar a una consulta, porque nada sirve decirle, ¿y ya sacaste cita con la psiquiatra? Y no acompañarlo, porque a esa persona le da el mismo miedo ir con el psiquiatra que a ustedes mismos. Entonces, hay que acompañar a las personas. ¿Qué no hacer? Esto pasa demasiado. Cuando alguien expresa ideas de muerte, ignoramos la situación y nos hacemos como que no pasó, como de, pues, nada, seguro no lo está diciendo en serio. Suponer que la amenaza no es real. Minimizar las razones o minimizar los comportamientos, así, ay, fue una cosita de nada, o sea, solo se rasguñó, fue súper chiquito, obviamente ella sabía que nunca se iba a matar haciendo eso. Aguas con minimizar cualquier intento de suicidio o cualquier gesto de suicidio, por chiquito que sea, necesita ir por atención psiquiátrica urgente, urgente. Regañar, sermonear o ridiculizar los pensamientos o las conductas. Eso les pasa mucho a los hombres. Ay, no aguantas nada. Uy, chavo, no, cuando yo era de tu edad, yo tenía muchísimas más responsabilidades que tú y tú no aguantas nada. A ver, ¿por qué estamos ridiculizando la emoción de esa persona? Vamos a tratar de averiguar por qué se siente así. Vamos a tratar de ayudarle. Decirle que nosotros la pasamos peor que él no le va a ayudar. Solo lo va a hacer sentir más incompetente y peor. Abandonar a la persona que expresa una conducta suicida y decir, esta persona esto ya se está poniendo color de hormigas, es que ya me voy, te ghostean, ya no te contestan, aguas con hacer eso, o si alguien ha hecho eso, por favor, hay que evitar, hay que ofrecer ayuda. Si alguien nos dice que se está sintiendo así de mal, vámonos juntos a urgencias, no vamos al cine, no vamos a despejarnos, no vamos al centro comercial, no, vamos a por una consulta. Y pues bueno, podría yo echarme toda la noche hablando sobre esto, pero desgraciadamente tenemos que ir cerrando. También para dejar un poco de espacio para preguntas, respuestas. Si alguien tiene ganas de consultar la página de Mentalizarte o el Instagram, ahí vienen muchas publicaciones sobre depresión, ansiedad, con todos los dibujitos que les enseñé y muchos otros. Y pues también ya a nivel preguntas más personales o consultas un poco más personales, si gustan, me pueden escribir a mi correo electrónico o mandarme un WhatsApp. Y pues bueno, eso fue todo. Espero que les haya servido, espero haber aclarado dudas o sembrado más dudas, porque de eso se trata de empezar a dudar y empezar a hablar de la salud mental, empezar a hablar sobre estos temas y dejar de meterlos abajo del colchón porque ya fue suficiente. Muchísimas gracias, Carmen, de verdad, te lo agradecemos mucho. Somos, bueno, los y las que estamos aquí somos maestras de preparatoria, universidad, conjuntamente a hacer
pues madres o compañeras de alguien, ¿no? Claro. En fin, creo que es lo nuestro estar con los otros, ¿no? Y estar con uno mismo. Ahora pasaremos a pues un tiempo para que las personas asistentes alcen su manita virtual y le pueden hacer a la doctora Carmen, pues las preguntas que ustedes consideren importantes, porque de eso se trata, ¿sí? Esta plática fue hecha precisamente para eso. Maestra Patricia Vidales, adelante. Hola, buenas noches. Ando un Hola. poco fónica, pero espero que me escuchen bien. Sí, se escucha bien. Ay, se fue. Cerró su micrófono. Patricia. Ya. No, buenas noches. Entre que ando afónica y me equivoco, espero que me escuchen bien. Yo Sí, quiero agradecerle y festejar de alguna forma esta excelente charla con pequeños dibujos muy simples que nos han hecho, pues, entender el tema, que es como muy importante en la actualidad, porque a pesar de que los chicos están altamente y inmediatamente conectados, realmente se han quedado solos, ¿no? En relación de que en vez de tener a las personas enfrente, que eso es un poco parte de la pandemia, que la tecnología nos ayudó a estar, pues, cercanos, aunque no presentes, creo que de alguna forma, pues también ha excedido la situación de el preámbulo de tenernos muy activos cuando tenemos que dejar de estarlo, ¿no? En relación de meter al cerebro en más cosas cuando uno tiene que descansar. Y eso no nomás va para los jóvenes, sino también para nosotras, ¿no? A mí me gustaría preguntarle, porque pasó, obviamente nunca había pasado porque no habíamos estado a estar dando clases en línea, y ocurrió que un chico de repente no fue en mi clase, pero me enteré y fue toda una sensación. Estaban en una clase, eh, digamos, de computación, y en el chat empezó a escribir un joven dándole las gracias a todos, diciéndole que era un buen día y que de alguna forma pues se despedía de todos, ¿no? O sea, alguien por ahí de sus compañeros se le prendió el foco y le mandó un chat a la coordinadora, y la coordinadora en un momento dado habló a la casa de este niño, ¿no? No encontró a nadie y le habló a la mamá, y lo que ocurrió es que el chico se estaba despidiendo diciendo que se iba a suicidar, ¿no? Y gracias a eso, en un momento dado pudo evitarse porque la mamá corrió, porque estaba enfrente el negocio Claro. de la mamá, y en un momento dado no pasó nada. Pero la situación y el planteamiento es, si en algún momento dado estamos en clase de línea por alguna situación, o que estuviéramos como en una videoconferencia o videocharla y alguien nos está contando este tipo de cuestiones, como usted había comentado, de ser empáticos, ¿qué podemos hacer si no estamos en presencia? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Excelente pregunta. Creo que nos hemos enfrentado cada vez más a situaciones en las que vemos que hay un comportamiento de riesgo y no estamos directamente cerca de esa persona, no podemos acceder a su casa e ir a tocar el timbre a ver, oye, ¿estás bien? ¿No? Creo que es importante que siempre tengamos a la mano eso, el número de los coordinadores, el número de quienes pueden tener contacto con los padres o con personas cercanas, siempre estar actualizando las listas de contactos de emergencia, ¿no? O sea, si mamá o papá están cambiando de teléfono, oigan, por favor, actualicen sus datos de datos de emergencia, o preguntarles a los mismos chicos, ¿no? Oye, si a ti te pasara algo, ¿a quién quisieras que le avisáramos? Porque muchas veces los chicos a veces no quieren que los papás sepan, o los papás no contestan o no están, ¿sí? Entonces a lo mejor el chico dice, no, pues a mi abuelita, ¿no? Pero mi abuelita usa el celular de mi tía. Ah, pues dame el celular de tu tía. O a lo mejor le pueden avisar a mi hermana.
pues ¿cuál es el número de tu hermana? ¿No? Es decir, tener más de 1 o 2 números de contacto de emergencia siempre ayuda. Y obviamente si estamos mirando o si estamos sospechando de que hay un comportamiento pues de despedida o de alguien que está empezando a hacer comentarios como de pues muchas gracias por todo, les agradezco o este mundo no es para mí, etcétera, no pasa nada. A ver, una vida es muchísimo más importante que el programa curricular, ¿no? Entonces, a ver, chicos, creo que hay una situación, no quiero exponer a quien está expresando estas ideas, pero si su compañero necesita un espacio para hablar o necesita ayuda, yo estoy dispuesta a quedarme a escucharlo o podemos tener un momento para escucharlo, alguien que sea muy, alguien que sea muy cercano a este compañero suyo, por favor, háganle compañía, por favor, estén al pendiente de él en lo que termina la clase, ¿no? La verdad es que es difícil porque pues también escapa de nuestra área de control, pues lo que las personas hagan después de que se desconectan, ¿no? O después de que terminan la clase. Pero si durante la clase empiezan a ver ese tipo de expresiones de ideas, pues frenar la clase y decir, a ver chicos, estoy mirando que hay uno de sus compañeros que no se siente bien, nos reconectamos en unos 15 minutos, por favor sálganse y yo hablo con su compañero, o saben qué, quédense los mejores amigos de esta persona y vamos a platicar un ratito y tratar de dar contención, ¿sí? De todas maneras, pues siempre tener a la mano el número de la directora, la coordinadora o el coordinador de, oye, puedes contactar a los papás de Mengano porque creo que algo está pasando, ¿no? Pero sí, es complicado y la verdad es que a uno le deja el corazón así, todo acongojado, pero pues ni modo, tampoco podemos pues mover las montañas o sea, no podemos movernos hacia donde no podemos hacer nada, pero en nuestro alcance, lo más importante es escuchar y dar un espacio para que se expresen esas ideas. No sé si pude contestar a su pregunta. Sí, nada más quisiera aportar algo más. ¿Y qué pasa si la persona no quiere hablar? O sea, si estamos en línea y entonces uno se da cuenta y bueno, trata de suspender la cosa para poder hablar con el alumno. ¿En qué momento? O sea, lo que no queremos es que se salga. ¿En cómo Claro. podemos como convencerlo de que se quede o una persona que está en depresión total se niega? Esa es otra pregunta. Sí, pues generalmente eso es muy común, que la persona no acepta la ayuda y lo invitamos a ir por ayuda o lo invitamos a quedarse y dice, no quiero y se corta y se va, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer en esos momentos es ahora sí que aplicar el multitask y de alguna manera ir prolongando la clase, ¿no? Como, bueno, chicos, vamos, o sea, si esta persona prefiere seguir conectado en la clase o lo que sea, vamos a seguir con la clase y por abajo del escritorio andar mandando los mensajitos, ¿no? O saben qué, chicos, les voy a dejar una actividad de 10 minutos. Quiero que me escriban las 10 ideas principales de lo que acabamos de ver, ¿no? Y los chicos se ponen a hacer eso y mientras, pues, con el celular tiqui, 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 tiqui o llamada telefónica, pues para que alguien contacte a ese chico o esa chica antes de que se desconecte, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero bueno, la realidad es que muchas veces no nos da tiempo de hacerlo o no nos da, pues, o sea, nos quedamos así como de, ¿qué hago ahora? Pero lo ideal sería tratar de prolongar la situación hasta que, o sea, para que la persona se quede conectada, ¿no? Hasta el final de la clase y ver si al final de la clase quiere charlar un poco. Muchísimas gracias, doctora. Y Buenas si noches. eso se puede hacer. Sale, gracias.
Creo que hay una pregunta de Giselle. Sí, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Hola, doctora. Hola. Agradecerle la charla también. Bueno, mi duda va enfocada a lo siguiente. A veces hay como confusión de cuándo ir al psicólogo y cuándo ir al psiquiatra, Ujú, sobre todo en este tipo de casos. Entonces, esa es mi pregunta. O sea, ¿hay algún parámetro? Porque entiendo que, pues ahorita usted nos dijo, ¿no? De que no necesitas receta. Entonces, como sí. que, no sé, ¿no? O sea, sí me di a entender, porque dices, bueno, es que si voy al Claro, psiquiatra es porque sí es algo médico. Entonces, claro. ¿hay como algún parámetro para decidir cuándo ir con uno o cuándo ir con el otro? ¿O es una cuestión de ambos? Eh, Digo, lo ideal es que haya una combinación de ambas, ¿no? Que haya una psicoterapia con una evaluación médica psiquiátrica. Hay varios psiquiatras que se entrenan en psicoterapia, o sea, hay psiquiatras que también dan psicoterapia, no todos, ¿sí? Pero yo diría que el punto clave es el nivel de disfunción. Es decir, si la persona ya tiene un nivel de disfunción en el que no puede sentirse mejor al salir de la consulta con el psicólogo, o en el que sabe que incluso yendo con el psicólogo a un par de sesiones, probablemente la cosa no va a mejorar porque llevo 3 meses sin dormir bien, he bajado de peso 7 kilos, ya me cortó mi novia, ya me regañaron en el trabajo. O sea, cuando la cantidad de áreas de la vida cotidiana afectada por el problema ya son superiores a lo que se podría resolver con una terapia psicológica, ahí es cuando yo creo que ya hace falta acudir por una valoración médica. Muchas gracias, doctora. Le agradezco. Sí. Elsa. Sí, buena tarde, buena noche. Gracias por Hola, ¿qué la tal? interesante plática, doctora. Gracias a la maestra Olga por coordinar estos eventos. Indudablemente la de Gire, siempre apoyándonos. Y mi pregunta es, ¿qué acciones cotidianas, por así decirlo, de acciones rápidas, podría implementar como docente para minimizar esa ansiedad frente a los exámenes? Porque curiosamente durante las clases los alumnos llevan todo el procedimiento, contestan bien, participativos. Y pareciera que a la hora del examen todo va a salir de maravilla. Y oh sorpresa, resulta que dejan el examen en blanco o me dicen es que me equivoqué en este, me bloqueé. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo acompañarlos en esa situación? Porque indudablemente tendrán que estar presentando evaluaciones, ¿no? En Claro. algún momento de su vida, como se les dice, no solamente son tus evidencias de trabajo del día a día, es un examen en el que te tienes que enfrentar y cómo resolverlo es para mí importante, porque finalmente, ahorita, como se ha dicho, la pandemia marcó mucho el aislamiento y esa es por una parte. Y también me lleva a la situación en el sentido del bullying, que dicen, ay, pues te dijo gorda, te dijo chaparro, te dijo X, no pasa nada. Cuando para esa persona es todo, ¿no? Lo que decíamos ahorita, minimizar los actos, Así es. las palabras, ¿no? Esas dos preguntas, ¿cómo apoyarlos en esa situación? Gracias. Muy bien. Pues yo creo que se pueden hacer un montón de actividades. Muchas veces, antes de que una persona entre a mi consulta, cuando los noto muy ansiosos, antes de empezar el interrogatorio, antes de preguntarle siquiera cómo se llama y cuántos años tiene al paciente, si noto que el paciente está muy ansioso, lo que propongo es hacer una actividad de respiraciones de relajación. Entonces, le pido al paciente que se siente bien en la silla, que ponga los 2 pies en el piso, que ponga sus manos en los muslos, y esto de preferencia antes de entregarles el examen. O sea, antes de que tengan el examen enfrente de ellos, hacer este ejercicio, cerrar los ojos
y hacer una guía, digamos, unos 2, 3 minutos de inhalar, exhalar, vamos a pensar en cómo respiramos, vamos a poner atención en nuestra respiración. Si de repente nos acordamos que ahorita es hora del examen, no importa, vamos a poner atención en cómo entra y cómo sale el aire de nuestros pulmones. Vamos a tratar de pensar en el aquí y en el ahora. Y lo que muchas veces ayuda no solamente es la respiración, sino pedirle a los chicos que pongan atención en cómo se sienten los dedos de sus pies, ¿no? Vamos a poner atención en cómo se sienten los dedos de sus pies. Muevan los deditos de sus pies. Se acaban de acordar que tienen dedos de los pies. Pongan atención en cómo se siente su ombligo. Se acaban de acordar que tienen ombligo, ¿verdad? O sea, un poquito como sacarlos de la jugada y sacarlos del ambiente pre-examen, ¿sí? Darles un espacio para, pues, tratar de bajar esa ansiedad colectiva. Evidentemente, a los chicos a los que les genere muchísima ansiedad del examen, pues a lo mejor con esos chicos en particular, si sabemos que ya tienen un problema de ansiedad o de fobia a los exámenes, pues desde días antes, ¿no? A ver, chicos, sabemos que va a haber un examen bimestral el viernes, vamos a empezar a hacer actividades de relajación, unos 10 minutos todos los días desde el lunes, ¿no? Y unos 10 minutitos dedicarle a este tipo de ejercicios de mindfulness o de mente plena. Hay muchísimos, pero a mí me gusta el de los deditos de los pies, el de ir poniendo atención cómo se siente tu ombligo, cómo se siente la punta de tu nariz, cómo se sienten los pelitos de tus cejas, o sea, como que poner atención en esos lugares donde nunca te pones a pensar y te saca completamente de la jugada de que vas a resolver un examen. Y con respecto al bullying, pues también hay varias actividades. Por ejemplo, a nivel grupal podrían hacer como una actividad de anotar en el pizarrón, como de, vamos a poner de un lado, o sea, hacer 2 columnas en el pizarrón. De un lado que anoten los comentarios o las cosas que les gustan que les digan, y del otro lado las cosas que no les gustan que les digan, ¿no? Y pasar primero al niño más bully de la clase. Así, al niño que siempre está molestando a los otros. A ver, tú vas a poner el tipo de cosas que te gusta que te digan y el tipo de cosas que no te gusta que te digan, ¿no? Y luego a otro chico, y luego a otra chica, y así hasta que pasen unos 6, 10 chicos, para que todos vean que todos son vulnerables, que a todos les dicen cosas buenas, que a todos les dicen cosas malas y que a todos nos dicen cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, ¿sí? Que los bullies aprendan a exponer su vulnerabilidad ante los otros es algo difícil, pero lo tenemos que hacer. Y al revés, aprender a que los chicos que son sumamente y abiertamente vulnerables aprendan a decir, el bully también tiene cosas que no le gustan, ¿no? O sea, no soy el único o no soy la única a la que me molestan este tipo de cosas. A lo mejor pueden servir, la verdad es que, híjole, se me podrían ocurrir varias, pero así como de bote pronto son las que podría pensar. O sea, un poco como dar espacios para expresar esta vulnerabilidad y también dar espacios para expresar el malestar que genera ese tipo de comentarios, ¿no? O sea, que los demás se vean reflejados en ese malestar del otro y digan, pues sí se siente feo, ¿no? Ya no le voy a decir así a mi hermana, o esta persona le hace sentir igual de mal que le digan que es gorda, que a mí, ¿no? Por ejemplo, cosas así. Creo que hay otra duda de alguien, pero ya no sé. Sí, de la maestra Azucena, creo. ¿Qué tal? Sí, es que no se quedaba la manita, no sabía cómo hacerle. Bueno, buenas no te noches a preocupes. todos. Hola. Agradezco el tema, la verdad sale un poco, bueno, no es pedagógico, pero creo que es súper importante. Creo que hacía falta
abordar este tipo de temas también, ¿no? Una pregunta, si conoces a alguna persona que tiene algún problema, pero no quiere aceptarlo o no quiere la ayuda y tú estás viendo que cada vez está peor, o sea, y lo estás viendo pues muy mal, o sea, tú dices, no está algo bien y tú le dices, bueno, es que creo que estás mal, necesitas ayuda, pero esta persona no quiere, o sea, ¿qué se puede hacer en este caso que tú ya estás viendo que esta persona está a punto de hacer algo y que ella se rehúsa a recibir ayuda? En ese caso, ¿qué es recomendable, doctora? Pues es complicado, justo un poco toca esta delgada línea entre invitar y obligar, ¿no? A recibir la atención. Cuando la persona quizás se está negando desde una actitud no agresiva, o sea, quizás decir, no quiero, gracias, o la verdad es que no, pues quizás invitar a decir, oye, ¿sabes qué? Escuché una plática muy interesante sobre depresión y a mí me gustaría ir a evaluarme. ¿Me quieres acompañar? ¿No? Y así de paso a lo mejor tú también. Sí, aunque sepamos que nosotros no vamos necesariamente por nosotros, a lo mejor el hecho de que jalemos al otro a acudir puede funcionar, ¿no? O, por ejemplo, también expresar lo que a ti te está afectando el hecho de que esa persona no se atienda, ¿no? O sea, decir, más allá de lo que te está pasando a ti, a mí esta situación me hace sentir sumamente impotente, esta situación me hace sentir sumamente triste, esta situación hace que no he podido dormir bien en varias noches. A mí me gustaría que accedieras a ir a una valoración porque esto me está afectando a mí, ¿no? O sea, como que justamente no volver el problema solamente de esa persona y señalar a esa persona como el único afectado, sino como decir, lo que a ti te está pasando tiene repercusiones en el sistema familiar y tiene repercusiones en el entorno y necesito que te des cuenta de esas repercusiones porque estás enfermándonos a los demás, ¿no? Un padecimiento que podría parecer de una sola persona está enfermando a toda la familia. Entonces, abrir el cajón y abrir pues ahora sí que la cajita de Pandora y dejar salir esos sentimientos. Si la persona se está negando desde una perspectiva ya más inaccesible, ya más violenta, ya más irritable, así como de, no me digas nada, yo no tengo nada, yo no estoy loco, no. Bueno, ahí va a ser un poquito más complicado, pero va por niveles. Si la persona está poniendo en riesgo su propia vida o la vida de los demás con ciertas conductas, ahí es, pues, hospitalización involuntaria, ¿no? Entonces, pues, ambulancia psiquiátrica. Hay ambulancias psiquiátricas, se llama Las Margaritas, creo. En internet, si ponen en Google ambulancias psiquiátricas, Las Margaritas, van por personas en toda la República. Si eso ya llega a un nivel pues de violencia, de ponerse en riesgo a uno mismo, de poner en riesgo a los demás, ¿no? Si la otra persona pues de plano no quiere atenderse y está en un plan de inaccesibilidad y de decir, ¿sabes qué? No quiero. Si es menor de edad y es nuestra responsabilidad legal, pues entonces lo tenemos que llevar a un hospital psiquiátrico infantil. Pero si esa persona ya es mayor de edad y esa persona ya puede decidir por su propia mano o ya podría decidir acudir, pues entonces decir, ¿sabes qué? Mira, de verdad he intentado ayudarte, de verdad quisiera echarte más la mano, quisiera que te atendieras, pero como no lo vas a hacer, pues me voy a tener que alejar, ¿no? Porque emocionalmente me está empezando a afectar mucho a mí. Y trabajar
pues nosotros en podernos alejar emocionalmente y poder irnos desapegando de alguien que no nos está haciendo bien, ¿no? Que yo sé que suena muy complicado. Obviamente, si estamos hablando del hijo o hija de alguien y es menor de edad, pues ahí sí, pues al Juan N. Navarro o al Fray Bernardino, porque pues es nuestra responsabilidad legal. Pero si la otra persona de plano ya dice, sabes que no me molestes, no quiero saber nada de ti, pues hacerle caso, ni modo. O sea, escapa de nuestro control, pero no podemos obligar a nadie a recibir la atención si no quiere. Ok, perdón, doctora, Está con bien. tus profesores hoy. Suena Gracias. mejor Miss que doctora. Muy Muchas bien, gracias. Gracias, muy bien. maestra Bueno. Azucena. Tiene razón, este no es un tema académico, pero sí tiene que ver con el académico, ¿no? El académico que es cada maestro. Definitivamente es importante, sí. Ahora, también podría, como decía Carmen, decirle, escuché una plática y ponerle la plática. La busca en YouTube, ahí la tiene. Yo he hecho eso algunas veces y ha dado buenos resultados. Y en el salón de clases, a mí, Olga, me ha resultado también el poner a la hora de los exámenes, no sé si era usted o la pasada maestra que intervino, poner música clásica. ¿Sí? Si no Stravinsky, no para nada, si algo, no, porque entonces el chico sí acaba mal y uno acaba mal. Pero sí, ahora hay mucha música, sobre todo, por ejemplo, de Mozart, ¿no? En que pues está visto, no sé qué diga Carmen, que las ondas de ese tipo de música realmente llegan al cerebro de una manera en que sí lo tranquiliza y con esta tranquilidad pues tiene uno más capacidad de entendimiento, de escucha, de estar solo, inclusive, ¿no? Dicen música para pensar o para estudiar, ¿no? También eso a mí me ha dado buenos resultados. Sí, pues la música clásica con ciertas longitudes de onda se ha, digamos, ya estudiado que tiene muy buenos efectos sobre los síntomas de ansiedad, que ayuda a estimular áreas cerebrales con respecto a las emociones, al control emocional, a la impulsividad. Entonces, hacer ese tipo de ejercicios puede funcionar muchísimo. Hay un programa en Gran Bretaña que me encanta, que yo soñaría con que eso se pudiera hacer a nivel nacional, que se llama The Daily Mile, que es la milla diaria. Una milla es a lo mejor un poquito más de 1 kilómetro, ¿no? Y todos los días, todo el personal de la escuela, o sea, desde las personas de mantenimiento, las personas de la oficina, los niños, los alumnos, los maestros, todos caminan 1 milla alrededor del patio de la escuela, ¿no? Todos pueden hacerlo corriendo, pueden hacerlo agarrados de las manos, pueden hacerlo caminando, pueden hacerlo chismeando, pueden hacerlo como sea. Lo pueden hacer con música, ¿sí? Tú escoges cómo caminas tu Daily Mile, pero diario es 1 kilómetro diario. Y eso ha ayudado muchísimo a reducir los niveles de ansiedad, de obesidad, de diabetes, de agresividad, de impulsividad de los alumnos. Y lo hacen, o sea, lo empezaron haciendo con niños de primaria y ya se ha extendido a niños de todas las edades, a preparatorias, incluso hay algunas empresas que lo han adoptado, ¿no? Empresas de cómputo, empresas de oficina, donde la gente pasa una cantidad de tiempo importante del día sentados y entonces a las 12 del día, un poquito antes del almuerzo, todos se levantan y corren o caminan o platican, sí, Muy pero bien. es una manera de, pues como de desenfocar el darte sentado y la ansiedad del encierro y todo.
La verdad es que a mí me gusta mucho ese esquema. Y bueno, luego a veces con la cuestión burocrática y la logística de las escuelas y es que el patio de juegos lo están usando la maestra fulanita y es que están en no sé qué y luego la logística es un poco complicada, ¿no? Pero a lo mejor si les proponemos a nuestros alumnos, oigan, va a haber exámenes bimestrales la siguiente semana, los voy a citar 20 minutos antes toda esta semana y que lleguen 20 minutos antes a la escuela para hacer este ejercicio, para relajarnos, para llegar al examen muy concentrados, para llegar al examen bien, pues a lo mejor se puede hacer, ¿no? Claro. Luego Olga, te mando el videíto del Daily Mail porque está Claro precioso, que la sí, verdad. y se los hago Es, llegar a todos los que están aquí presentes. Por es muy supuesto, estaría bonito. padrísimo. Sí, Muchas sí, sí. gracias. A ver, ¿hay alguna otra pregunta? En el chat, si no queda otra pregunta, aquí dice, así como hay antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina, ¿hay inhibidores de recaptura de dopamina? Sí, sí hay. Ok, ¿y qué es esto de inhibidores de la recaptura de serotonina? Pues los antidepresivos más comunes son justamente los inhibidores de la recaptura de serotonina. Justo no quiero dar nombres porque eso como No, que no. se puede prestar a la automedicación. No me gusta como hablar de fármacos en una cosa de divulgación. Pero Claro. sí existen inhibidores de la recaptura duales, existen inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, existen inhibidores de la recaptura de dopamina único, o sea, solo específico dopamina, existen inhibidores de la recaptura de noradrenalina, o sea, solo noradrenalina, existen inhibidores de la recaptura de dopamina y noradrenalina y serotonina, o sea, hay triples inhibidores de recaptura. Entonces, sí, la verdad es que en los últimos 15 años el vademecum psiquiátrico ha crecido considerablemente. Se ha nutrido. Bueno. Sí. Lucy. No, es Sucre, Lucy e Isaac. Hay dos personas. Muy bien. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Buenas Gracias a la de Gire y doctora Carmen. Yo quisiera preguntarle para los ejercicios mindfulness, noches. ¿tiene alguna página que nos pueda recomendar, alguna literatura? Sí. Y la segunda pregunta es, en el caso de que la ansiedad y la depresión venga de la mano con la pérdida de identidad sexual en un bachillerato y hay resistencia para el tratamiento, solamente nos limitamos a acompañar a la persona y darle como ideas y consejos. Y hasta ahí llegamos. Pues bueno, los temas de disforia de género, pérdida de la identidad sexual, orientación sexual en adolescentes particularmente, suelen ser trastornos complicados de tratar, ¿no? Generalmente se tiene que abordar. Se congeló la pantalla. Háganme así con su cabecita, si sí o no. Sí. Carmen, se congeló tu pantalla. A ver. Ok. Ya, ahora ya. A ver. Ok. Hay que abordarlo desde una perspectiva multidisciplinaria con la familia, ¿no? Porque pues no es lo mismo decidir tener un cambio de identidad sexual o tener una disforia de género en una familia en donde podría ser aceptada pues la otra identidad sexual o el otro género, a una familia en la que eso generaría más discriminación y más estigma y mayor violencia, ¿no? Entonces, creo que sobre todo hay que acompañar al chico o a la chica y en la medida de lo posible, o sea, explorar las posibilidades de hablar con los papás, explorar las posibilidades de que esa familia se quisiera atender
y invitarlos a una institución sólida para la atención de este tipo de problemas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Psiquiatría tiene una clínica de género, o por ejemplo, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez también tiene expertos en disforia de género, ¿no? O en minorías sexuales. Primero hay que explorar la posibilidad de un abordaje psiquiátrico. En caso de que la persona no quisiera o de que no se pudiera hacer, pues creo que lo que más ayuda es preguntarle a ese chico o a esa chica, ¿cómo quieres que te diga? O sea, yo sé que naciste genéticamente varón, pero a lo mejor tú prefieres que yo te diga Miranda. ¿Prefieres que te diga así? ¿O cómo quieres que yo me dirija a ti? ¿No? Y aunque a veces es complicado hacer esa flexibilidad de darle el nombre de la identidad de género a ese chico o esa chica de lo que quiere tener o de lo que quisiera ser, eso es lo que más ayuda, o sea, reconocer su deseo y darle cabida a ese deseo, a esa identidad, a esa nueva identidad que están empezando a adoptar, ¿no? También existen géneros intermedios o intersexuales o géneros queer, o sea, que son personas que por momentos transitan por género masculino y por momentos por género femenino, o se identifican con ambos por igual, ¿no? Entonces, pues también ahí preguntarle a esta persona, oye, ¿te importa si te pregunto si prefieres que me dirija a ti como chica, chico o chique, o preferirías que yo te dijera Pedro en lugar de Petra, o prefieres que te diga Eli en lugar de Elisa? O sea, hay que hablar con ese chico y esa chica y preguntarle cómo quiere que se dirijan a ella o él. Y rompiendo esa barrera del estigma, rompiendo esa barrera de tú eres un extraño que me conoce y que yo no quiero que me conozca, en el momento en que damos cabida a esa expresión del deseo del nuevo género, ahora sí que se descosen, ¿eh? O sea, una vez que los chicos agarran confianza con uno, ya empiezan a sacarlo todo, ¿no? Entonces, pues creo que ahí se puede romper fácilmente el hielo y darles ese espacio para expresar lo que quieren. Y una vez que el chico se siente con más confianza con algún maestro, con algún orientador, con alguien del personal de la preparatoria, pues comentarle que hay maneras de atender ese tipo de problemas y que existen expertos en el tema, que no tiene que estar solo o sola en eso. Y de mindfulness hay un chorro, o sea, realmente si tú buscas manuales mindfulness, te pueden salir 85,000 PDFs. A mí me gusta una aplicación que se llama Calm, con C, Calm, y también hay otra aplicación que se llama Headspace, que viene con dibujitos, que viene como con animaciones muy sencillas para hacer las respiraciones. Pero sí, yo le puedo mandar a Olga también algún PDF o algún documento y también ella lo puede compartir con ustedes. Claro que sí, a todas las personas que están aquí se los mandamos, no hay problema. Sí, al contrario, te lo agradecemos mucho. La maestra Dávalos creo que alzó la mano. Sí, muchísimas gracias. Una disculpa por no prender la cámara, pero mi conexión no está muy estable. No te preocupes. Mejora así para poder escuchar la plática completa. Yo tengo un poco de duda, por ejemplo, cuando detectas este tipo de sintomatología, por decirlo así, ¿no? Estas actitudes en personas que, bueno, adolescentes con adicciones, ¿no? Y cuando el síndrome de abstinencia
¿no? O sea, aunque hay una voluntad de querer salir de ese ciclo, digamos que cómo es recomendable, por ejemplo, eh, hablar de, o sea, hablar del tema, porque el tema está, ¿no? Incluso en el temario que yo doy, historia, pues vemos narcotráfico y evidentemente adicciones es ineludible, ¿no? Entonces, digamos que cuál sería como una especie de primeros auxilios para una canalización, porque también es verdad que pues uno profesionalmente, aunque tenga toda la experiencia docente del mundo y lleve años trabajando con adolescentes, pues uno al final no tiene estos conocimientos médicos sobre el funcionamiento del cerebro o estas herramientas para poder hacer una contención adecuada en caso de que a la persona le dé un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, Ujú, pero uno como ujú, profesor está enterado que es parte de este proceso de rehabilitación, ¿no? ujú. Y que el adolescente decidió continuar, ¿no? Con la escuela, o sea, quiere tener su vida normal, Ujú. ¿no? Sí, Y sí, sí. no quiere esa etiqueta de anormalidad, por decirlo Claro. así, ¿no? Sí, pues los trastornos adictivos son, híjole, son un reto de salud pública bestial, ¿no? Son un problema cada vez mayor porque pues cada vez hay drogas más, pues nuevas, que pasan muy desapercibidas, que los chicos llegan a la escuela con consumo y no se les nota hasta que ya les pasó el efecto y de repente están temblando y sudando y en una crisis de ansiedad o en un síndrome de abstinencia agudo. Eh, pues bueno, generalmente un síndrome de abstinencia por alguna sustancia estimulante, llámese cocaína, tachas, o inhalantes o algún otro tipo de sustancia que genere como excitación, generalmente necesitan tranquilizantes para tratarse, ¿no? Pero si vemos que la persona está muy ansiosa y en ese momento no tenemos los recursos médicos para sedar al paciente, lo que se tiene que hacer es un ejercicio de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos son, así como uno haría un RCP, que lo primero que tienes que ver es que la persona tenga pulso, que la persona esté respirando, que la persona esté lúcida, pueda contestar y pueda hablar. Esas tres funciones básicas. Así se hace también en los primeros auxilios psicológicos. Tenemos que ver si la persona está orientada en tiempo, lugar y circunstancia. Tenemos que ver que la persona pueda contestarnos o pueda, digamos, de alguna manera responder lógicamente. Y tenemos que ver que las necesidades primarias de esa persona estén cubiertas, o sea, que esté en un lugar seguro, que esté en un lugar donde puede tener acceso a agua, que puede tener acceso a alimentos, que puede tener acceso a una llamada telefónica. Si estamos en un espacio en donde la persona se siente fuera de seguridad o se siente a lo mejor quizás paranoide por todos los compañeros que están ahí o todos los maestros, oye, acompáñame, vamos a un lugar seguro, sentarnos en algún espacio donde haya más silencio, donde la persona esté más tranquila, preguntarle qué necesita, oye, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Si la persona está agresiva y de plano dice, no, de nada, quítate, no quiero saber nada, no me hables, y sale corriendo, bueno, pues alejarse, ¿no? Porque no podemos poner en riesgo nuestra integridad física para ayudar a alguien. Pero si vemos que la persona está como de solamente muy ansiosa y no responde y no contesta o solo nos contesta como estoy bien, estoy bien, estoy bien, o no estoy bien, no estoy bien, no estoy bien. A ver, oye, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Miranda. Oye, Miranda, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Qué necesitas? ¿Quieres que le hablemos a alguien? ¿Necesitas que te llevemos a algún lugar? ¿De qué manera te podemos? No, es que, no, a ver,
Si no me puedes contestar, estás en un lugar seguro. Yo amo Carmen, soy maestra y te voy a acompañar hasta que te pueda respirar más tranquilamente. Una. Se te está cortando la voz. Perdón. Ujú. Está lloviendo mucho. Ah, por No sé eso. por qué. Claro. Empezó a llover. A ver si ya me escuchan mejor aquí. Sí, Creo nos que sí. decías, Pues ¿no? eso, o sea, Primero, sobre todo ayudarle a la... Sí, hacer un ejercicio de respiración Ujú, ok. y un acompañamiento, o sea, quedarse con la persona hasta que el nivel de ansiedad se reduzca, y una vez que se haya reducido la crisis de pánico o el momento de ansiedad más intenso, procurar asegurarse que esa persona vaya a una atención médica para recibir un tratamiento, porque eso no va a dejar de pasar con puras ejercicios de mindfulness. O sea, un trastorno de pánico como, o sea, formal, y un trastorno de adicciones con síndrome de abstinencia, eso no se va a quitar con ejercicios, necesita tratamiento. Y lo pueden canalizar a un CIJ. Hay muchos CIJs que son los Centros de Integración Juvenil. Ok. Muchísimas gracias. De verdad. Sí. Bueno, pues vamos a dar por terminada nuestra plática de hoy. Realmente, Carmen, muchísimas gracias. De Gracias a verdad, ti, Olga, por invitarme. no, estoy muy entusiasmada porque además eres una persona muy joven que no etiqueta, no estigmatiza, no, sí, con esa frescura que tienes tú, como que además invitas, ¿no? Invitas a la apertura contigo, con uno mismo, con la vida, ¿no? Y eso, Pues, sí, eso es maravilloso. muchas gracias, y pues gracias a todos por quedarse, y espero que les haya servido. Y alguien preguntó sobre qué tan bueno sería dar pláticas a los familiares. Sí. O sea, hay que divulgar, hay que informar, hay que desestigmatizar, y si podemos decir, ¿saben qué? Hay cosas que podemos seguir aprendiendo, o hay cosas que todavía no sabemos y que queremos saber, pues esa es nuestra misión como maestros, ¿no? Finalmente queremos educar, pues hay que educar también en la salud mental. Entonces, sí, y yo estoy superpuesta. Exactamente, y ya saben cómo contactar a la doctora, les dio su correo, sí, se los puso ahí. Y bueno, en cuanto ella nos haga llegar también los materiales que nos ofreció, pues se los haremos llegar. Si quieres, por favor, repetir tu correo para que lo escuchen. Sí, es consultacarmenwarner@gmail.com. Aquí lo voy a poner otra vez en la pantalla. Exacto. Ya está. Eso, ¿sí? Sáquenle una foto, así de fácil, ¿sí? Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, ¿sí? Bonita noche.